tema del autoenvío. Entonces, para eso voy a compartir mi pantalla y les voy a platicar un poquito de qué se trata todo este tema del autoenvío. Yo sé que es una palabra que muchos hemos escuchado y que se usa mucho en esta industria. Y pues yo les quiero platicar un poquito del tema del autoenvío, de a lo mejor desde una percepción o desde una perspectiva un poquito diferente, obviamente sin dejar de tocar todo lo básico del autoenvío dentro de nuestra compañía Sanki Global. Y pues bueno, obviamente es muy importante el tema del autoenvío. Y antes de entrar al tema del por qué es importante o qué beneficios podemos tener en el autoenvío, yo creo que el tema del autoenvío entra desde la responsabilidad y desde el tema de estar comprometidos con nosotros mismos en ser producto del producto y sobre todo guiar con el ejemplo a todas las personas en nuestra organización. El tema del autoenvío nos permite generar un ingreso residual y poder construir una organización sólida. Es decir, si no existiera el autoenvío, no sabríamos exactamente en tu negocio, no podrías ver cuál va a ser más o menos el volumen de ingresos que vas a poder generar en el siguiente mes. Y uno de los temas creo que más importantes para cualquier empresario, para cualquier dueño de negocio, y tú que eres un dueño de negocio aquí en Sanki, pues debes de tener la capacidad de poder analizar tu organización, tu estructura, tus ventas totales y poder proyectar cuáles van a ser esas ventas para el siguiente mes y el siguiente mes y el siguiente mes y el siguiente mes, de tal forma que no estés con esa incertidumbre de cuál va a ser el ingreso, de cuánto va a ser tu cheque la siguiente semana o en 15 días o el siguiente mes. La planeación financiera es muy importante y bueno, dentro de la industria de network marketing, el autoenvío, pues nos ayuda mucho a poder planear cómo van a estar tus finanzas durante los siguientes meses. A lo mejor muchas personas nunca habían analizado este punto desde esta perspectiva y es sumamente importante que tú te metas a tu back office, a tu organización, a tu red y puedas analizar cuántas personas están en autoenvío en tu organización para la siguiente semana, para los siguientes 15 días, para el siguiente mes, para el siguiente trimestre, y que en base a eso tú puedas programar una meta de cuánto quieres que valga tu cheque, cuánto quieres ganar cada semana en función de la cantidad de gente que tienes en autoenvío, porque pues obviamente sabemos que una persona que está en autoenvío con Sanki, pues bueno, va a ser muy difícil que se baje del autoenvío o que cancele su autoenvío después de haber probado el producto por 3 meses, pues bueno, ya van a estar casados con el producto y no en balde, pues bueno, somos una organización con una cantidad de recompras impresionante. Y obviamente tiene que ver el servicio también postventa que hagas tú y también el servicio postventa que le enseñes a hacer a tus distribuidores para que todos los clientes en tu organización, es decir, los clientes de tus distribuidores, pues también estén en autoenvío. Entonces, es muy importante el autoenvío, no solamente desde ese punto de vista, sino desde la parte de la planeación financiera. Entonces, para todos aquellos que son nuevos, pues bueno, yo empecé esta presentación diciendo, bueno, ¿qué es el autoenvío? ¿No? Para muchas personas no sabemos qué es el autoenvío o por qué es importante el autoenvío. Entonces, empecemos definiendo qué es el autoenvío. Y quiero decirles que el autoenvío es un programa en el cual tú te inscribes. Cada persona en tu organización, sea cliente o sea distribuidor, se inscribe en ese programa y sobre todo los distribuidores nos inscribimos en ese programa para obtener muchos beneficios dentro de tu negocio Sanki. Ahorita les voy a explicar cuáles son todos sus beneficios, pero como decía el flyer de la presentación, pues es la llave maestra para muchos beneficios, porque no significa eso que tú tengas que tener un compromiso de pago mensual con la compañía, sino significa que abres la puerta a un mundo de posibilidades infinitas de generación de ingresos y sobre todo de sostenibilidad y una solidez muy fuerte dentro de tu organización. Entonces, ¿en qué consiste el autoenvío? Bueno, pues cada 28 días, cada 4 semanas, las personas van a recibir un cobro de estos 50 puntos y si tienes el programa de 1x3 igual a 0, del cual voy a hablar ahorita, pues bueno, no tendrías que pagar ese autoenvío, pero la programación de autoenvío consiste en tener un pedido mínimo de 50 puntos domiciliado, es decir, cargado a tu tarjeta de crédito o débito de una manera automática. Y esto lo haces a través de MyConnect o a través del call center. Cada 28 días, es decir, el primer sábado de tu periodo personal. Todos en Sanki tenemos periodos personales que cubren 4 semanas, es decir, tu primer periodo personal es la semana en la que tú te inscribes y ese es tu primer ciclo, segundo ciclo, tercer ciclo y al cuarto ciclo se completa tu primer periodo personal y es decir, el siguiente sábado, que es el primer ciclo de tu periodo personal, vas a tener tu cargo de autoenvío. Y es decir, la empresa va a enviarte el producto a tu casa o le va a enviar el producto en autoenvío a las personas que tienes en tu organización o a tus clientes. Entonces, es una manera muy fácil porque en todas las demás empresas tradicionales tú tienes que encargarte de vender, de entregar, de repartir, de hacer una serie de cosas
Y entonces aquí, si tú subes a las personas a autoenvío o los das de alta en autoenvío y programas autoenvío, la empresa directamente va a enviarles el producto a su casa cada 28 días, es decir, cada 4 semanas. Entonces, mientras tú realices el pago oportuno de este autoenvío, es decir, mientras estés activo en el autoenvío, pues tú vas a seguir conservando todos los beneficios que la compañía tiene para ti dentro del programa de autoenvío. Ahora, ¿cuándo se cobra el autoenvío? Como les platicaba hace ratito, pues es cada 4 semanas, cada vez que termina tu periodo personal, el siguiente sábado, tu primer ciclo de tu periodo personal. Entonces aquí les puse una gráfica muy sencilla para explicar cómo funciona esto. Y supongamos que tú, por ejemplo, te inscribiste en el ciclo 11. El ciclo es la semana del año. Entonces imagínate que te inscribiste en la semana 11 del año y ese fue tu ciclo de inscripción. Después, dentro de tu primer periodo personal, entra el ciclo 12, el ciclo 13, la semana 14, el ciclo 14, y entras a tu segundo periodo personal, y entonces el primer sábado de esa semana, de tu ciclo 15 en este ejemplo, ahí se va a cargar tu primer autoenvío, y ahí se va a programar y se va a enviar tu primer autoenvío. Tú en el autoenvío puedes programar todos los productos que tú quieras, puedes poner una caja de velage, una cronuit, 3 de velage, 2 de cronuit, un inner 7, Hasaki, lo que tú quieras, siempre y cuando sea por lo menos 50 puntos. Entonces, así pasa tu segundo periodo personal. Entonces, cuando en el ciclo 15 o la semana 15 tú estás activo en autoenvío y se hace el cobro exitoso de autoenvío y te enviamos el producto, entonces vas a estar activo y recibiendo todos los beneficios de estar en autoenvío durante esa semana y las siguientes 3 semanas. Y así, al ciclo 19, que es cuando empieza tu tercer periodo personal, pues vas a volver a tener tu autoenvío, vas a tener otra vez los beneficios de poderte tomar el producto por los siguientes 28 días, por el siguiente mes, y vas a estar activo otra vez en el sistema en autoenvío y vas a seguir recibiendo los beneficios de autoenvío. Entonces, es muy importante el no bajarte de autoenvío o no cancelar tu autoenvío, porque eso te brinda muchos beneficios y te abre la puerta a que durante todo el periodo personal pues tengas todos sus beneficios. ¿Cuáles son algunos de estos beneficios del tema de autoenvío? Bueno, pues yo creo que el primero, y es muy importante porque a final de cuentas queremos generar utilidades, pues es que tú vas a tener el descuento máximo en el precio. Es decir, tenemos 3 niveles de precio, tenemos los precios de cliente, los precios de distribuidor sin autoenvío o cliente Prime, y tenemos el precio de distribuidor en autoenvío. Y también, como tú sabes, pues bueno, cuando tú compras volumen, cuando compras más puntos, cuando compras 100 puntos o 150 puntos o 200 puntos, vas teniendo descuentos en base al volumen que vas comprando de producto. Entonces, cuando tú estás en autoenvío, tienes acceso a estos descuentos y además a tener el mejor precio, lo cual va a hacer que aumente tu utilidad cuando tú vendas los productos. Entonces, si tú eres una persona que está en autoenvío y durante el mes, durante esas 4 semanas, tú quieres comprar producto para tenerlo en tu poder y poderlo revender y hacer lo que se conoce en este mercado como la venta retail o la venta menudeo, pues entonces vas a poder maximizar tu margen de utilidades, vas a poder generar un 40%, 50% de margen, hasta un casi 70% de margen de utilidad de todas las ventas que tú hagas a través de este modelo. Entonces, es importante estar en autoenvío para que en el momento que se presente la oportunidad de poder comprar inventario, de poder tener producto en tus manos y empezar a hacer reuniones o empezar a prospectar a clientes que no quieren estar en el sistema, que no quieren darse de alta en línea, pues tú tengas siempre el mayor descuento posible, lo cual aumente significativamente tu porcentaje de utilidad. Y bueno, como todo empresario, pues me imagino que la utilidad, sabes que es lo más importante, es lo que mide el rendimiento de tu negocio, y pues tú quieres maximizar esta parte dentro del negocio, generar la mayor cantidad de utilidades posibles. Pero además, déjame decirte, el segundo beneficio es muy importante, que es que no tengas tú que pagar tu autoenvío. Es decir, cuando tú estás en autoenvío, y parece aquí que se contrapone un poquito la declaración, pero fíjate qué importante, si tú decides estar en autoenvío e invitas obviamente a tus distribuidores de tu equipo a estar en autoenvío, van a tener la posibilidad de no tener que pagar ese autoenvío. ¿Por qué? Porque cuando tú estás en autoenvío, esa llave maestra va a abrir este programa que llamamos el 1x3 igual a 0. ¿Y en qué consiste el programa? En que cuando tú tienes 3 clientes en línea que se registraron a través de tu sitio réplica, a través de tu página web o a través de un link que compartiste por tu aplicación de Sanki Share, pues bueno, ellos van a estar dados de alta en línea, van a tener su back office, van a tener su portal de acceso como clientes, y son clientes Prime, pues bueno, sabes que van a tener muchos más beneficios. Pero cuando tú estás en autoenvío y tienes a 3 clientes de estos en línea, pues tu autoenvío va a ser gratis. Vamos a regalarte una caja de velage y una de cronuit,
Entonces vas a tener acceso a este producto gratis, un velage y un cronoid. Y fíjate, en tu back office tú puedes escoger si quieres recibir este producto, además de este producto gratis, además de tu autoenvío o en lugar de tu autoenvío. Entonces, para muchas personas esto es algo muy interesante porque ya no requiere que tú estés comprando ese producto para tu consumo personal cada mes, sino la empresa te lo va a estar enviando gratis, ese velage y ese cronoid. Claro, si tú quieres agregar más producto a tu autoenvío porque lo vas a compartir con tu mamá, con tu papá, con tu hermano, con tu hermana, con tu esposo, con tu esposa, pues bueno, vas a pagar esa diferencia, pero por cada 3 clientes vas a recibir esa caja de velage y esa caja de cronoid gratis, la cual también la puedes vender y generar un 100% de margen de utilidad. Pero lo importante aquí es que el autoenvío, el que tú estés en autoenvío y el que cada distribuidor de tu equipo esté en autoenvío, abre la llave a este 1x3 igual a 0 y que puedas recibir cada vez que tengas 3 clientes este producto gratis, un velage y un cronoid. Es decir, si tienes 6 clientes en línea durante ese periodo personal, pues vas a recibir 2 cajas de velage y 2 cajas de cronoid, y así sucesivamente. Cuando tienes 9 clientes recibirás 3 y 3, y así sucesivamente, y el cielo es el límite. Vas a poder recibir tanto producto gratis como tú quieras. Entonces es muy importante entender esto y platicárselo y hacérselo entender a tus distribuidores para que ellos no tengan que volver a pagar de su bolsa el autoenvío. Es decir, cuando uno empieza el negocio, a lo mejor no tenemos los recursos suficientes para poder generar ese crecimiento masivo en nuestra red, y que además tenemos que estar en autoenvío para poder desbloquear todos estos beneficios o tener el acceso a estos beneficios. Pues a lo mejor muchas personas piensan, y me ha tocado que me dicen, oye, José Manuel, pues es que yo no me quiero dar de alta autoenvío porque a lo mejor el mes que entra pues no voy a tener el dinero suficiente para poder pagar ese autoenvío, esa caja de velage, esa caja de cronoid. Entonces obviamente lo que tenemos que hacer como líderes es enseñarles a ellos a que el estar en el autoenvío ahorita cuando te inscribes es muy importante, porque durante las siguientes 4 semanas o durante esa semana y las siguientes 3, que sería su primer periodo personal, vamos a ayudarle a trabajar fuerte para que tenga sus primeros 3 clientes en línea, y eso haga que su siguiente mes él pueda seguir teniendo los beneficios del autoenvío y que tenga su producto gratis y que no haya tenido que desembolsar dinero de su cartera. Entonces es muy importante porque no queremos que la gente siga pagando mes a mes y que el empresario, el distribuidor, tenga que seguir pagando su autoenvío mes a mes, sino que pueda tener su autoenvío gratis. Y para otras personas que van mucho más aceleradas y que van a otro nivel de negocio, pues bueno, van a empezar a tener mucho producto gratis y eso también lo van a poder empezar a vender, lo cual genera el 100% de margen de utilidad, y eso pues obviamente va a ser mucho más rentable tu negocio o tu experiencia como empresario dentro de Sanki. Bueno, otro beneficio por estar en autoenvío es que te permite participar en la promoción de bono Shinsei. Como ustedes saben, el bono Shinsei es cada vez que tú formas una estrella con 3 clientes en línea y 2 distribuidores. Y eso te da un bono adicional. Es decir, imagínate que tu papá te dice, bueno, cuando ibas a la escuela, si mi mamá me hubiera dicho cuando iba a la escuela, oye, si sacas un 10, te voy a dar 10 pesos. Si sacas otro 10, te voy a dar otros 10 pesos. Pero cuando tú sacas esos 10, además de los 10 pesos del segundo 10, te voy a dar otros 10 pesos por haber juntado 2 10. Entonces, esta es una promoción muy interesante, muy padre, porque como sabes, Sanki te paga un bono de inicio rápido, es decir, un bono por la primera orden de tu distribuidor, de la persona que tú inscribes. Entonces, te paga ese bono y después, cuando invitas a la segunda persona e inscribes al segundo distribuidor, te vuelve a pagar ese mismo bono, pero te dice, como ya completaste esta estrella, como ya generaste esta estructura Shinsei, además te voy a dar este bono extra por haberlo hecho en tu periodo personal. Entonces tenemos la posibilidad de generar ese dinero extra. Entonces, cuando tú invitas a un distribuidor, creo que lo primero que tenemos que pensar como empresarios es que estamos teniendo un nuevo socio y una persona que va a trabajar hombro con nosotros para poder lograr ese crecimiento de nuestro negocio. Entonces, si tu compromiso con ese nuevo distribuidor es ayudarlo no solamente a que tenga el 1x3 igual a 0, sino además que invita a sus primeros 2 distribuidores en ese periodo personal, imagínate qué felicidad va a tener ese distribuidor nuevo, ese socio nuevo que tienes, porque ya tuvo producto gratis, no tuvo que pagar de su bolsa el autoenvío, además está generando el bono Shinsei, y todo por haber tomado la decisión desde el primer día de estar en autoenvío, y además que ese producto gratis que le está llegando lo puede vender, o que si está comprando producto para prospectar o venderle a clientes retail, pues va a tener el máximo descuento posible, y eso pues le va a generar mucha felicidad, va a tener más posibilidades de ingreso y va a poder ayudar a más personas. Además de este beneficio de participar en el bono Shinsei, pues bueno, también te ayuda a calificar a tus bonos residuales. Es decir, el objetivo último que tenemos al construir un negocio
es poder generar ingresos residuales. Es decir, que al haber hecho el esfuerzo una sola vez, te paguen muchísimas veces por ese mismo esfuerzo. Y que tu capacidad de trabajo mensual sea muy superior en cada mes que se vaya acumulando ese trabajo, porque supongamos que tú tienes la capacidad de inscribir a 10 personas cada mes, pero esas 10 personas el siguiente mes se vuelven a quedar y inscribes a otras 10, el siguiente mes esas 20 se quedan, pero inscribes a otras 10, ya tienes 30, y luego inscribes a otras 10 porque tu capacidad es de inscribir 10 por mes, pero vas generando ese acumulado, y obviamente al estar en autoenvío tienes la llave para poder entrar a los ingresos residuales. ¿Y por qué? Porque cuando tú estás en autoenvío y tienes acceso al programa 1x3 igual a 0, el prerequisito para poder generar ingresos residuales es que hayas calificado una vez, por lo menos, a el 1x3 igual a 0. Entonces, fíjate cómo todo se va conectando. Pues no solamente es un beneficio o no solamente es el hecho de tener que recibir tu producto o ser producto del producto cada mes y que tengas producto para tu consumo y que puedas sentir esa vibra, esa energía y desarrollar esa fuerza inteligente con Sanki, sino además te abre todos los beneficios de tu negocio para que puedas maximizar tu potencial de ganancias. Entonces, el poder calificar tus bonos residuales a través de calificar al 1x3 igual a 0, pues fíjate, ya le sumas otro beneficio más y es, ya tengo utilidades al máximo, ya tengo mi producto gratis cada mes, además estoy generando Shinsei y además todo lo que está generando mi organización y mi equipo me está generando mis bonos residuales semana a semana, en lo que yo sigo construyendo este esfuerzo inicial, en lo que yo estoy generando este dinero, este dinero inicial o esta fuerza inicial que yo estoy poniendo de trabajo y que me está generando mucho ingreso por bonos de inicio rápido o por ventas directas, pero también estoy al mismo tiempo ya generando ingresos residuales y eso es lo que a la larga pues es lo que estamos buscando todos en esta industria, poder haber hecho un esfuerzo bien, hacer esto que le llaman en la industria la carrera de los 4 años, para que durante 4 años trabajar muy enfocado, trabajar al 100% en construir unas ganancias de forma exponencial. Otro de los beneficios que tiene el estar en autoenvío desde el día 1 es que tienes acceso a todas las promociones exclusivas de todos los programas de autoenvío. Es decir, muchas veces las promociones que saca la compañía, pues te pide que estés en el programa autoenvío para poder acceder a esas promociones. Entonces, hay muchas promociones exclusivas que están dentro del programa autoenvío que van a darle muchos beneficios, incentivos, motivación y ganas de estar desarrollando su negocio o razones, porque muchas veces durante el tiempo se nos olvida nuestro porqué, el por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, cuál es la razón que más nos pesa, por qué nos levantamos todos los días con muchas ganas de trabajar y de repente se nos va pasando la emoción y pues bueno, estas promociones también nos ayudan a emocionarnos y algo que yo le llamo traer el futuro al presente, el poder tener la capacidad de visualizar a dónde quiero estar y cómo sería yo si estoy en ese lugar donde quisiera yo estar, pero al visualizarme cómo quiero ser, eso lo puedo transmitir al presente y comportarme el día de hoy como si ya estuviera yo allá y por ende, en una ley de atracción, pues vamos a llegar a ese objetivo mucho más rápido de lo que te imaginas. Entonces, cuando uno tiene la capacidad de ver el resultado el día de hoy, decía Jim Rohn que cuando la meta es clara, el precio es barato. Entonces, cuando tú tienes una meta muy clara y puedes visualizar viviendo ese futuro y lo visualizas en tu presente, automáticamente tu actitud va a cambiar, tu emoción va a cambiar y vas a enfocarte a lograr los resultados y te aseguro que lo vas a lograr de una manera mucho más rápida y mucho más acelerada de lo que una persona que no puede ver ese futuro en el presente normalmente lo logra. Entonces, es importante que desde el día 1 estemos en autoenvío por todo lo que ya platicamos, pero además porque siempre vamos a estar teniendo acceso a estas promociones y no queremos que ningún distribuidor, ningún socio, porque no son tus distribuidores en tu equipo, sino son tus socios, es tu comunidad de distribuidores, es tu familia Sanki y quieres que todos tengan acceso a todos los beneficios todo el tiempo. Y bueno, también si tu equipo en el programa autoenvío sostiene y eleva el volumen de recompras de tu negocio. Eso es otro beneficio importante que sale desde que tú pones el ejemplo al estar en autoenvío y al invitar a cada persona y que cuando los inscribes, los des de alta en autoenvío, como lo platicamos hace ratito, para que puedan trabajar juntos en obtener ese 1x3 igual a 0, en calificar los residuales, porque él tiene esa mente de empresario. El día que firma, el día que ingresa a tu negocio, es porque esa persona tiene la firme convicción de querer ser un empresario. No solamente de adquirir los productos. Una persona que ingresa como distribuidor independiente en Sanki tiene esa visión clara de que quiere lograr algo y que quiere ser un empresario exitoso.
Entonces, es nuestra obligación como sponsor, como patrocinador, el poder ayudarle a esta persona a lograr esos sueños. Cada vez que una persona se inscribe en tu equipo, tú tienes que sentir ese peso de sus sueños en tus hombros y tienes que ayudarlo a llevarlo allá. Y tienes que estudiar todos sus talentos, todas sus habilidades, para poder saber cómo ayudarlo a que lleve su negocio al siguiente nivel y a que mejore sus habilidades y a que mejore todas sus aptitudes dentro del negocio. Y eso solamente se logra siendo un ejemplo, ayudándolo desde el día 1, y obviamente hay que poner un autoenvío desde el día 1 para que lo lleves a tener su 1 por 3 igual a 0, para que califique a su residual y pueda construir un negocio exitoso y pueda, eso que vio el día que se inscribió, lo pueda empezar a ver o pueda empezar a ver los resultados en el día a día desde el día 1. Porque como ustedes saben, desde que se inscribe una persona en tu equipo, pues ya tiene acceso a la aplicación móvil, ya tiene acceso al MyConnect, ya tiene acceso a todos los materiales y videos y ya puede empezar a compartir el negocio Sanki con sus clientes, con sus prospectos, con su familia, con la gente que más le importa y puede empezar a generar ese negocio. Y obviamente a cada persona que inscribe lo ponemos en autoenvío para que tenga los mismos beneficios. Entonces, ese es un tema de ir duplicando, no duplicar una actividad, sino duplicar un comportamiento, duplicar una decisión, duplicar un enfoque y duplicar una decisión y sobre todo duplicar la intención de poder tener acceso a todos los beneficios y a todos los bonos y a todas las promociones y poder tener acceso a ese sueño que tuvo el día que se inscribió contigo, tenga acceso desde el día 1, mentalmente al menos, y que eso lo motive en el día a día a trabajar para, junto contigo, con tu ayuda, con tu enfoque, con tu experiencia. Y si todavía no tienes la experiencia completa, para eso tienes grandes líderes, platas, bronces, oros, platinos, diamantes, triples diamantes, embajadores, que te pueden ayudar a desarrollar tu negocio y a poderles a transmitir esa visión del futuro en el presente y que encuentren no solamente el cómo hacerlo, sino el para qué hacerlo. Y cuando uno tiene ese para qué muy claro, en el día a día no cuesta trabajo. Es muy sencillo tener un comportamiento diario, de una actividad diaria para poder generar sus objetivos. Entonces, el autoenvío nos abre la llave a todas esas posibilidades porque desde el día 1 ya energéticamente nos conecta con un resultado. Es decir, vamos a poner el ejemplo de una persona que está muy preocupada porque no puede pagar su autoenvío el siguiente mes o está preocupada de que no pueda generarlo. Entonces, con mayor razón, vamos a invitarlo a que esté en autoenvío y vamos a motivarlo a que esa persona no tenga que pagar su autoenvío el siguiente mes, que ya tenga su 1 por 3 igual a 0, que ya califique el residual, que ya esté vendiendo producto, que ya genere dinero. Entonces, una forma en la que ya siente un poquito la presión, porque dices, bueno, yo sé que estás presionado el día de hoy porque en 4 semanas vas a tener el cargo de autoenvío. Y entonces yo lo que necesito es que te comprometas hoy contigo mismo, que te comprometas con tu sueño y que te comprometas a poder desarrollarte como empresario. Porque la razón por la que estás hoy aquí es porque decidiste ser un empresario, Sanki, quieres emprender un negocio y, pues bueno, para emprender un negocio necesitamos sentir esa presión. En el mundo tradicional de los negocios se le llama la presión de los acreedores. Sé que tengo que pagar la luz el mes que entra, sé que tengo que pagar la nómina el mes que entra, sé que tengo que pagar la renta del local el mes que entra, sé que tengo que pagar una serie de cosas el mes que entra. Entonces eso me motiva porque me da una responsabilidad de tener que salir a trabajar y hacer lo mejor posible para cubrir esos compromisos. Entonces aquí el compromiso, pues obviamente no estamos hablando de una renta o de pagar la luz o de una serie de gastos fijos, sino estamos hablando de, vamos a tener esa presión de yo no quiero que tú pagues el autoenvío, pero sí tienes que estar en autoenvío y hagamos que tus clientes estén en autoenvío para poder maximizar tus ganancias, tener tu producto gratis y que todo el tiempo estés desde el día 1 ya calificando tus bonos residuales y que empieces a ver esa magia de cómo el dinero se empieza a multiplicar en tu equipo y cómo puedes empezar a generar esta magia de dinero, esta magia de energía que se llama duplicación exponencial. Ahora, ¿cómo me voy a dar en autoenvío? A lo mejor, bueno, ya entendí los beneficios, ya sé que debo estar en autoenvío, ya sé que no puedo permitir que ningún empresario entre en mi equipo si no está en autoenvío. Y eso es muy importante. Hay veces que, y siempre pongo una analogía que me gusta platicar desde hace ya muchos años, cuando por primera vez te subiste al trampolín de 10 metros y desde abajo no se veía tan alto, pero cuando te subes a esa plataforma de 10 metros, esa alberca olímpica, o a ese acantilado o a esa cascada, y desde abajo no se ve tan alto, pero ya cuando estás arriba se ve muy alto y aparte le aumentas la profundidad del agua y si el agua es transparente, pues bueno, va a tener un efecto de todavía mucho más hondo. Y esa primera vez que te da un poquito de miedo, pues a veces necesitas que alguien llegue, que tu mejor amigo, que tu socio llegue y te empuje
Y la primera vez vas a gritar horrible, pero vas a salir de la alberca y esa emoción que sentiste de haberlo logrado va a hacer que te vuelvas a subir y te vuelvas a aventar y después todo el día te estás aventando de esa plataforma. Y yo me acuerdo, hasta las mamás nos decían, ya vámonos, y tú todavía no te quieres ir, quieres seguir brincando, quieres seguir rompiendo, y ahora ya das maromas, y ahora te das la vuelta en el aire, y ahora haces muchas cosas. Entonces, cuando una persona ingresa a tu equipo, es parecido a cuando te empujan en el trampolín. Hay que invitarlo a estar en autoenvío, hay que empujarlo a tener esa responsabilidad y a que se inscriba en autoenvío desde el día 1, desde que está inscribiendo en su negocio. Y asegúrate tú como empresario de que tu socio también esté, porque eso también habla mucho del compromiso que tu socio tiene contigo para poder crecer un negocio de ganancias residuales, ¿ok? Y que tengan acceso a todos los beneficios y que no se pierdan de ninguno de estos beneficios. Entonces, ¿cómo se dan de alta en autoenvío? Bueno, lo primero es que si no te diste de alta cuando te inscribiste, después de coger tu paquete de inicio y de haber pagado tu paquete de inicio y no seguiste el flujo del sistema para inscribirte en autoenvío, que es, insisto, lo que tienes que hacer con cada persona que tú inscribes en tu equipo, invitarlo, seguirlo, darle seguimiento, ayudarlo a que se inscriba en autoenvío el mismo momento que te está inscribiendo como distribuidor. Pero si no lo hizo o si no lo hiciste en ese momento, pues bueno, el segundo mejor momento es hoy, hablando al call center, y habla al call center y uno de los ejecutivos te va a ayudar a darte de alta en autoenvío y es de una manera muy sencilla, va a ser muy rápida. Los agentes de call center son expertos en este tema y bueno, te van a ayudar paso a paso y te van a dar consejos de qué es lo que debes de poner en autoenvío y algunas recomendaciones. Entonces, como decía Jim Rohn, el mejor día para plantar un árbol es hace 25 años y el segundo mejor día es hoy. Entonces, si no te diste de alta en autoenvío cuando te inscribiste, el segundo mejor momento para darte de alta en autoenvío es el día de hoy. Entonces, si tú le sabes a la computadora y sabes cómo funciona MyConnect y sabes cómo funciona tu oficina virtual, entonces te recomiendo que vayas a tu oficina virtual y hay una sección dentro del menú principal o el menú de opciones del lado izquierdo de tu pantalla y vas a encontrar ahí la opción que dice autoenvío. Entonces, ahí simplemente le das clic y hay que seguir el proceso. Son 3 pasos muy sencillos. Escoges qué es lo que quieres tener en autoenvío. Yo a veces a las personas les recomiendo que en autoenvío pongan, por ejemplo, en Estados Unidos les recomiendo que pongan siempre el Kazaki y el Inner 7. ¿Por qué? Porque la gente quiere tomarse los 4 productos. Entonces, ahí dentro de la opción de autoenvío vas a darle clic y vas a seguir 3 pasos muy sencillos, escoger el producto, después los datos de tu autoenvío y con qué tarjeta quieres hacer el pago de autoenvío cada 28 días y listo, grabar y terminaste. Entonces, eso es lo único que hay que hacer. Si se fijan, es algún proceso muy sencillo. No nos vamos a tardar más de 10 minutos en dar de alta un autoenvío y son los mejores 10 minutos invertidos en tu negocio. Porque te van a dar esa sensación de compromiso, te dan esa sensación de bienestar, sabes que va a estar protegido tu sistema, tu cuerpo, porque estás tomando los productos de Sanki cada mes, porque eres producto del producto y porque además acabas de meter la llave maestra para poder tener acceso a todos los beneficios que ya platicamos. ¿Ok? Entonces, así nos damos de alta en autoenvío y lo importante, bueno, ¿cómo vamos a llevar el autoenvío al siguiente nivel? Porque no solamente se trata de tener acceso a todos los beneficios, pero a mí me gusta decir, bueno, vamos a ver cómo podemos evolucionar esto y llevar el autoenvío a mi siguiente nivel. Y esto para mí es muy importante porque cuando empiezas a entender este funcionamiento y cómo operan las gráficas exponenciales y cómo el repetir un esfuerzo constante en una industria tradicional te da un resultado constante, pero hacer un esfuerzo constante en una industria o en una empresa como Sanki te da un resultado exponencial diferente cada vez mayor. Entonces, son diferencias claves en el mundo de los negocios. Y yo creo que es una de las cosas que más me enamora de esta industria y es tener la posibilidad de que una persona con el mismo esfuerzo vaya multiplicando sus ingresos y que cuando una persona está en un esfuerzo constante en un industria tradicional no pueda multiplicar esos esfuerzos. Y ahorita les voy a platicar un poquito más de eso. Pero bueno, ¿cómo llevar el autoenvío al siguiente nivel? Como decíamos hace ratito, sé el ejemplo, tú en autoenvío. Pero no se trata de solamente tú ponerte en autoenvío, sino se trata, como decimos en México, de cantarla cada vez que puedas. Todo el tiempo, en todas las capacitaciones, en todas las presentaciones, cada vez que das un entrenamiento, cada vez que das una presentación de negocio, desde que empezaste la presentación de negocio, es muy importante que durante ciertos momentos de la presentación hagas anclas con el autoenvío.
menciones el tema del autoenvío, menciones que tú estás en autoenvío, menciones que tú eres producto del producto, menciones de los beneficios que tú has recibido de los productos de Sanki al estar en autoenvío, para que la persona durante el proceso de la presentación, cuando llegues al autoenvío, a dar de alta al autoenvío, sea un proceso natural y no sea otra explicación de 20 minutos del por qué estar en autoenvío. Durante la presentación vas hablándole de los beneficios. Entonces, cuando hablas de los productos, puedes hablar del beneficio de estar en autoenvío y, por ejemplo, cuando hablas del producto y cuando hablas de los clientes y cuando hablas del plan de compensación y hablas del residual, habla del autoenvío. Habla, yo, por ejemplo, yo estoy en autoenvío. O el líder, Juan, también está en autoenvío. Por eso sus residuales son mayores. Por eso sus diferenciales son mayores. Por eso él es producto del producto. Entonces, todo el tiempo durante la presentación, cada vez que encuentres la oportunidad, transmítele a la gente el tema del autoenvío. Transmítele que tú estás en autoenvío. Transmítele que tú eres ese ejemplo y que no solamente lo hiciste y te quedas callado, sino que lo haces y eres un ejemplo constante de estar en autoenvío. Y, por ejemplo, estás en una junta y en tu junta le dices a tu equipo, ay, estoy muy emocionado porque este sábado me llega mi autoenvío. Ya, me estaba quedando sin producto y me sentía estresado y ya necesitaba yo tener mi producto. O estás en una junta y dices, ay, qué bueno que ya me llegó mi autoenvío ayer. En mi autoenvío ya no solamente recibo mis cajas, en mi autoenvío tengo 10 cajas de cada uno porque es lo que necesito para yo estar moviendo ya mi negocio y llevarlo al siguiente nivel. Entonces, todo el tiempo metemos el tema del autoenvío en todas las capacitaciones. Entonces, hazlo consciente para que las personas digan y entiendan todo el valor del autoenvío. Porque no está ahí nada más porque a alguien se le ocurrió, sino porque es una llave maestra para poder abrir un sinfín de posibilidades en los negocios de tus socios, de tu gente, de tu organización y de generar ese ingreso constante, residual, exponencial que todos buscamos. Ahora, asegúrate de que todos sus clientes Prime estén en autoenvío. Eso también es llevarlo al siguiente nivel. Yo sé que hay muchas personas que dicen, bueno, es que yo ya pagué la membresía y tengo el mismo precio, no importa cuándo. Sí, pero ese no es el porqué, esa no es la razón, ese es un beneficio que ellos tienen, pero no es el compromiso de tener el producto cada mes. Si tú tienes a un cliente Prime que pagó una membresía, pues es como cuando pagas la membresía de Cablevisión o cuando pagas la membresía de Netflix o cuando pagas la membresía de cualquier servicio y necesitas que tus clientes Prime estén en autoenvío mes a mes. ¿Para qué? Para que tu incremental de producto gratis por 1 por 3 igual a 0 sea cada vez mayor, que tu historia de éxito, de diferenciales, de ganancia por diferenciales, cada vez sea mayor, que tu negocio sea cada vez más sólido, porque tienes cada vez más clientes Prime en autoenvío, donde cada mes están recibiendo ellos su producto y tú cada mes estás recibiendo tu utilidad. Pero sobre todo porque sabes que una persona debe de tomar los productos de Sanki todos los días, todos los meses. Y bueno, ¿y qué decir de la situación en la que estamos viendo hoy en día? De esta pandemia nunca antes vista, o sin precedentes en la historia de la humanidad, pero que bueno, hoy nos permite la información, el Facebook, el Zoom, todas estas herramientas de comunicación, nuestra aplicación móvil, etcétera, nos permite motivar a nuestros clientes a estar en el producto, en autoenvío, mes a mes, porque ellos tienen que entender que después de 3 meses de estar en autoenvío y de consumir constantemente los productos por 3 meses, nunca más los van a querer dejar. Y ya no van a necesitar otra serie de suplementos y complementos y otras cosas adicionales y solamente van a tener Sanki y van a sentir el beneficio. Y tú eres el ejemplo de ese beneficio. Tú eres esa imagen que quieres venderle a tu cliente Prime de si ellos consumen el producto, pues bueno, van a tener los mismos beneficios que tú tienes a nivel producto, a nivel tecnología, a nivel nanobiotecnología y bueno, todo lo que implica el consumir el producto Sanki. Entonces, lleva el autoenvío al siguiente nivel. Deja de preocuparte por el tema de si vas a recibir producto gratis o no, de si vas a tener que pagar el autoenvío o no. Inscribe a todos sus clientes Prime en autoenvío. Y eso es llevar tu negocio al siguiente nivel, porque imagínate que todo tu equipo, toda tu red de distribuidores, todos tus socios, toda tu familia Sanki hace lo mismo. Y entonces imagínate que tú tienes 10 distribuidores solamente, pero cada uno de esos 10 distribuidores tiene 10 clientes Prime en autoenvío. Estás hablando de un volumen de 110 personas en tu organización con solamente 10 socios. Entonces, muchas personas tienen poquitos distribuidores porque a lo mejor no son muy buenos escribiendo, porque a lo mejor todavía no tienen esa historia de éxito, porque a lo mejor no han tenido quien les ayude, pero todo mundo necesita Sanki. No todo mundo es empresario, pero sí todo mundo necesita Sanki. Entonces, si partimos de esa primicia donde todo mundo es un cliente Sanki, pero no todo mundo quiere ser emprendedor o tiene las habilidades que tú tienes para ser emprendedor, o no todo mundo tiene la decisión de ser emprendedor o el poder de decidir ser emprendedor, pues sí sabes que todo el mundo necesita el producto.
Entonces, lleva el autoenvío al siguiente nivel. Genera una organización de ingresos residuales donde tú puedas estar proyectando mes a mes cómo va a ser el mes que sigue. Imagínate todos los restaurantes que tuvieron que cerrar por la pandemia, que se quedaron sin clientes de la noche a la mañana. Todos los negocios se quedaron sin clientes de la noche a la mañana porque no tienen todos autoenvío. Pero, ¿qué pasó con las empresas como cable, como Netflix o como otros servicios que después la lista puede ser muy grande, pero que lo seguimos pagando mes a mes? Eso se llama ingreso residual, que no importa si el negocio está abierto o no está abierto, la empresa sigue generando ese ingreso. Entonces, tú como empresa, tú empresario, quieres tener que toda tu organización de clientes estén en autoenvío para poder proyectar esos ingresos a que se van a ir acumulando mes a mes y que puedas tener una rentabilidad constante. Entonces, eso es llevar el autoenvío al siguiente nivel. Entonces, si tú quieres llevar tu negocio al siguiente nivel y quieres llevar esa experiencia de bienestar al siguiente nivel, pues asegúrate de que todos tus clientes estén en autoenvío y después ayúdale a tus distribuidores a que estén en autoenvío. Entonces, mientras más clientes tengas en autoenvío, pues bueno, más producto gratis recibirás. Eso también es llevarlo al siguiente nivel. No te conformes y no dejes que tus socios de negocio se conformen con solamente tener 3 clientes. No se trata solamente de tener el producto gratis, se trata de maximizar cada una de las fuentes de ingreso que te da Sanki para ti. ¿Qué de malo tiene que ganes el máximo dinero posible de una de las formas de ganar? ¿Qué de malo tiene que ganes el máximo producto posible de una de las formas de ganar? ¿Qué de malo tiene que alcances el máximo de tu potencial? ¿Qué de malo tiene que alcances lo más que puedas tu potencial? No tiene nada de malo. Entonces, mientras más clientes tengas en autoenvío, pues más producto gratis vas a recibir, los cuales te van a dar muchos más beneficios. Más producto para dar muestras, para hacer sampling con las personas a tu alrededor y que no te va a estar doliendo el codo de decir, chingo, tuve que pagar para dar estas muestras o tuve que pagar esto para donar este producto para una persona que lo necesita o quisiera yo ayudar a esta institución. Ahora ustedes saben que el Village for Two pues es un gran movimiento que se está haciendo dentro de Sanki, pero también puede ser escalable a tu nivel, a tu negocio, y al tener todo este producto gratis también puedes ayudar a muchas personas. Entonces, lleva el autoenvío al siguiente nivel, ten a todos tus clientes en autoenvío y obviamente sigue construyendo tu cadena de clientes a través de los productos gratis que recibes o si te los vas a vender, pues vas a tener el 100% de utilidad. Entonces, tu mezcla de utilidades va a ser mucho mayor. Toda la utilidad que te generan tus clientes Prime más la utilidad de vender un producto al 100% porque no te costó. Entonces, eso es para los visionarios, para la gente que es capaz de ver ese futuro hoy. Y estoy seguro que ahorita ya en la conferencia muchas personas están visualizando híjole, si yo tuviera 20 cajas gratis al mes, o si yo tuviera 40, o si yo tuviera 50. Entonces, quítale la palabra tuviera y di, tengo ya 40 en mi mano. ¿Cómo me siento hoy si tengo ya 40 productos gratis en mi mano? ¿Cómo me siento hoy si mi residual es de 20, 30, 40 clientes cada mes? ¿Cómo me siento si yo tuviera ya eso? Y entonces eso te va a dar esa energía o esa fuerza inteligente que hablábamos al principio para actuar y seguir llevando tu negocio al siguiente nivel y regresarme al punto 1, seguir siendo ejemplo para muchas personas. Y eso genera un efecto dominó multiplicador que va a hacer que tu negocio crezca de una manera exponencial como nunca te lo hubieras imaginado. ¿Ok? Entonces, crea tu residual basado en clientes en autoenvío. Eso es un poquito conectado con lo que decía ahorita, porque si tú tienes a tus clientes en autoenvío, imagínate en un año. Yo le llamo el poder de 3. ¿Y por qué el poder de 3? Cuando tú eres un empresario, creo que no hay empresario en el mundo, y así lo pusimos en uno de los videos dentro de la aplicación, no hay un solo empresario que no se levante pensando en cuántos nuevos clientes va a tener ese día. No hay un solo constructor de casas que no se levante buscando cuántas nuevas casas va a construir para cuántos nuevos clientes. No hay una sola persona que se levante a vender fruta en el mercado pensando en cuántos clientes nuevos puedo obtener. No hay una persona que tenga un negocio de restaurante que no piense en cuántos nuevos clientes puedo tener. Esto es la magia de ser empresario. ¿Cuántos nuevos clientes puedo tener? Entonces imagínate que tú decides, porque es una decisión, tener 3 clientes nuevos cada día. Y que tu objetivo es tener 3 clientes nuevos cada día. Si tú haces eso durante un año, tu ganancia residual pues va a ser mayor, y voy a poner un número chiquito y le voy a quitar la mitad y el número que pensaste, pero imagínate que en un año tienes un ingreso residual de 300,000 pesos mensuales. ¿Valdría la pena tener 3 clientes nuevos cada día? Por tener un ingreso, es más, lo voy a restar todavía, 100,000 pesos mensuales residuales solamente de tus clientes.
solamente de tus clientes. Entonces, lleva ese autoenvío al siguiente nivel con tus clientes y planea tu residual. ¿Cuánto ingreso voy a recibir el siguiente mes en base a mis clientes en autoenvío? ¿Cuánto dinero voy a recibir el siguiente mes en base a los clientes que ya tengo en autoenvío? Más los nuevos clientes que voy a adquirir, que los voy a poner en autoenvío. Y el tercer mes, ¿cuántos nuevos clientes voy a adquirir? Que los voy a sumar a estos clientes que ya tengo en autoenvío. Y así sucesivamente durante todo un año. ¿Vale la pena esforzarse al 100%, al 120% durante un año para cambiar el resto de tu vida? Por supuesto que sí. Es muy fácil de hacerlo, pero lo que es fácil de hacer es fácil de no hacer. Entonces, hay que crear un residual basado en autoenvío y ese es llevar el autoenvío al siguiente nivel dentro de tu negocio. Y obviamente, pues multiplica tu residual, porque como me regreso al punto 1, sé el ejemplo del autoenvío. Cántalo todas las veces que puedas, enfoca tus resultados de autoenvío, cuántos nuevos clientes en autoenvío tienes, cómo enfocas tu vida dentro del autoenvío o cómo puedes usar el autoenvío en cada parte de tu presentación, capacitaciones, entrenamientos, pláticas, llamadas por teléfonos con tu equipo, cómo puedes meter el autoenvío en todo eso y tus historias de éxito de cuántos nuevos clientes vas generando en autoenvío. Entonces, si eso lo haces, vas a multiplicar ese residual porque todos los clientes de tus distribuidores en tu equipo, de tu comunidad de distribuidores, pues van a estar en autoenvío también. Entonces, imagínate multiplicar, si tú en un año vas a tener un residual solamente de a lo mejor de 100,000 pesos mensuales en autoenvío y de pesos colombianos, a lo mejor serían muchísimos pesos colombianos, no me acuerdo cuándo está la conversión de pesos mexicanos a colombianos, pero pues estarías hablando de muchos millones de pesos colombianos al mes a través de tener una comunidad de distribuidores en autoenvío y que sus clientes también están en autoenvío. Y eso es un comportamiento que se va a ir multiplicando. ¿Okay? Entonces, ¿cómo hacemos esos ejemplos, los que le platicaba hace ratito? Imagínate que tú tienes un negocio tradicional y ese negocio tradicional tiene una capacidad mensual. Es decir, hablemos de un restaurante, pues solamente tiene 10 mesas, no tiene más de 10 mesas o no tiene más de 20 mesas y no lo puedes llevar al siguiente nivel por tu propio esfuerzo. Entonces, por más que tú tengas un taller mecánico, lo que sea, tienes una capacidad instalada y no puedes llevarlo a más. Entonces, si vemos la gráfica del lado derecho, pues tienes el dinero, cuánto dinero puedes generar y en el tiempo. Entonces, en base a los años y en el transcurso de los años, tu ingreso nunca va a pasar la capacidad instalada de tu negocio. Eso es una realidad, es una fórmula muy sencilla matemática, o sea, en el mundo de los negocios, donde la capacidad instalada es igual a la capacidad que tengo para vender. Entonces no puedo vender más o no puedo crecer más de lo que tengo instalado en mi capacidad. Y si puedo crecer mi capacidad, no va a poder crecer exponencialmente, va a crecer linealmente. Es decir, abro un segundo restaurante y ahora es una ganancia lineal. Y ahora abro un tercer restaurante, es una ganancia lineal. Nunca va a ser una ganancia exponencial. Entonces, esto es llevar el autoenvío al siguiente nivel. Cuando llevas el autoenvío al siguiente nivel, te das cuenta que el esfuerzo que se pone en una actividad te va a multiplicar eso por mucho. Entonces, ¿qué pasa en nuestra industria? ¿Qué pasa en el network marketing? ¿Qué pasa con Sanki? En lugar de tener esta ganancia lineal, vamos a tener tu negocio Sanki, donde tú tienes una capacidad mensual de trabajo, pero al ponerlos en autoenvío, es como si un cliente de un restaurante, y me regreso a la línea anterior, como si un cliente de un restaurante te paga una membresía y te paga la comida de él, te paga 12 comidas, pero solamente consumió una. Te paga el día que va, él te paga 12 comidas, que son si fuera 12 veces al año, una vez cada mes. Y cada cliente que fuera a tu restaurante te paga 12 comidas, pero no vuelven a ir, porque no tienes capacidad, no hay más mesas donde sentarlos. Entonces, y así cada cliente. Entonces, imagínate aquí en Sanki pasa lo opuesto. Cuando tú tienes una capacidad mensual y esas personas de tu organización, como lo vemos aquí en esta gráfica, supongamos que es tu capacidad de construir junto con tu equipo cada mes 8 distribuidores, 9 distribuidores, 10 distribuidores, 20 clientes, es tu capacidad junto con tu equipo de cada mes. Pero el siguiente mes todos ellos están en autoenvío y haces otra vez el mismo esfuerzo y multiplicas esos clientes. Y luego el tercer mes tienes a todos ellos en autoenvío y generas el mismo esfuerzo. Y luego el siguiente mes tienes a todos ellos en autoenvío y vuelves a generar el mismo esfuerzo. Entonces, si te fijas en la gráfica, va siendo exponencial hacia arriba y cada vez se va multiplicando por más los beneficios, porque imagínate toda tu comunidad de distribuidores, primero felices porque reciben producto gratis todos los meses. Segundo, porque tienen un ingreso residual activo basado en autoenvío de todos sus clientes.
Y además están teniendo acceso a todas las promociones y a todos los beneficios que ya platicamos al principio de Sanki. Entonces tienes una comunidad de distribuidores, una familia, una empresa súper sólida, súper unida, que están viendo todos hacia el mismo objetivo. Entonces vas teniendo una ganancia exponencial en el tiempo a través de aplicar el mismo esfuerzo y ser un constante. Y aquí es donde las matemáticas se equivocan. El esfuerzo constante genera un ingreso exponencial. No depende de tu capacidad, sino ya de algo que se llama apalancamiento con toda tu comunidad de distribuidores y clientes, y que sabes que ya todos sus clientes que tienes el día de hoy van a estar durante 12 meses, 24 meses, 36 meses. Sanki lleva 10 años y hay clientes que llevan 10 años. Pues imagínate el poder de tener clientes constantes, y obviamente depende de ti, del seguimiento, del servicio Motenashi que les des a tus clientes, pero el enfoque no se pierde. El enfoque es tener ese ingreso exponencial bajo una actividad y una capacidad de actividad mensual que te va a generar una capacidad de productividad mensual, y que eso, al irlo multiplicando y ser ejemplo y enseñar a todo tu equipo a hacer lo mismo, se va a ir duplicando y va a ir siendo exponencial el crecimiento de tu negocio. Entonces, pues bueno, la pregunta es muy sencilla para terminar esta capacitación el día de hoy. Pues, ¿en dónde te gustaría poner el 100% de tu esfuerzo? ¿En negocios lineales o en negocios exponenciales? Y lo que lo hace exponencial es el autoenvío. Y por eso este autoenvío es tan importante y es la llave a tantos beneficios, que no solamente son los beneficios que veíamos al principio de una manera muy directa o muy acción-reacción, o tengo que hacer esto para obtener esto, sino esa visualización y esa capacidad que tú como líder debes de tener para enseñar, y primero vivir con el ejemplo, y después enseñar a toda tu comunidad de distribuidores y a toda tu familia de distribuidores y empresarios y socios, de cómo llevar y cómo visualizar este negocio de manera exponencial, al tener todo el mundo, a estar en autoenvío y poder generar este crecimiento de una manera exponencial al poner tu mismo esfuerzo. Y como decía Paul Getty, prefiero tener el 1% del esfuerzo de 100 personas que el 100% de mi propio esfuerzo. Y esta es la llave, es el autoenvío, es la generación constante de ingresos, es tener la capacidad de poder planear tus ingresos a futuro y de tener una visión clara de que pase lo que pase allá afuera, como la situación que estamos haciendo hoy, lo que está pasando hoy en día, tus ingresos no cambian, al contrario, siguen incrementándose y siguen incrementándose, y a través del tiempo seguirán incrementándose. Yo les agradezco mucho el hecho que estén aquí conmigo el día de hoy. Y bueno, las recomendaciones finales es, cada semana, ya se me ha olvidado esta filmina, pero mi recomendación final, cada semana ve a tu back office y revisen tus reportes. Si fijan aquí, la flechita del lado izquierdo dice dónde está el reporteador, o tenemos un reporte donde puedes ver toda tu organización, toda tu red. Vas a escoger el ciclo anterior. Supongamos que esto lo haces todos los sábados. Te tomas una hora de tu tiempo o media hora de tu tiempo para revisar todo lo que sucedió en el ciclo anterior y correr un reporte de toda la gente de tu equipo que está activa y que está o no está en autoenvío. Y terminas de hacer un análisis de toda la gente que no está en autoenvío y haces una estrategia de trabajo con todos tus distribuidores, con todos tus líderes, con toda la gente de tu equipo, para poner a todo el mundo en autoenvío y hacer esa comunicación masiva y esa visión del futuro, traerla al presente para cada uno de sus distribuidores y ayudarle, ¿ok? Ayudarle, eso es lo más importante, ayudarle a cada persona que no está en autoenvío, primero, a estar en autoenvío, segundo, a que obtenga 3 clientes en autoenvío, para que no se tenga que preocupar del autoenvío, y 3, que haga lo mismo con sus directos. Es decir, si yo invité a Juan y Juan veo que no está en autoenvío, mi obligación, mi trabajo, mi enfoque es ponerlo en autoenvío, ayudarle a que tenga 3 clientes para que él no tenga que preocuparse de autoenvío nunca más, y de ahí ayudarlo a tener 6, y luego 9, y luego 12, y así sucesivamente. 3 clientes al día tenemos que ayudarle a tener a Juan, pero después yo veo que Juan invitó a Pedro, y Pedro tiene también, no está en autoenvío, o tiene clientes que no están en autoenvío, entonces tengo que ayudarle a Juan a que haga lo mismo con Pedro. Y esto hace un efecto multiplicador, y es un trabajo administrativo. Digo, ojalá todo fuera diversión, pero está padrísimo que cada semana yo pueda analizar un periodo, un ciclo, y decir quiénes de mi equipo no están en autoenvío, pero van a estar, su autoenvío es la siguiente semana, es el siguiente sábado. Entonces, ¿cómo le hago para que todos los que tienen autoenvío para la siguiente semana y que no están en autoenvío ahorita, estén en autoenvío
tengan sus 3 clientes dados de alta en autoenvío y que empiecen a hacer lo mismo con sus entregas. Es una parte del trabajo administrativo, pero es igual llevar el concepto de autoenvío al siguiente nivel. ¿Ok? Entonces, en Sanki, pues bueno, les deseamos todo el éxito que se merecen, y el merecer o el necesitar es diferente. Necesitamos merecernos eso, y con estos tipsitos que vimos el día de hoy, yo sé que no es la gran cosa, no es el santo grial, dirían por ahí, pero es un pasito muy ordinario, pero que si lo haces de una manera extraordinaria, te vas a sorprender con los resultados. Y el éxito es solamente consecuencia de hacer cosas positivas y enfocadas todos los días, todos los días, todos los días, una meta al día a la vez, una meta al día a la vez, tener 3 clientes en autoenvío cada día, tener 3 clientes en autoenvío cada día, y asegurarte de ser ejemplo, y como lo platicamos, decirlo todo el tiempo, platicarlo con todos todo el tiempo, y hacer que toda tu organización sea una máquina de autoenvío que pueda ser capaz de pronosticar ingresos para toda la gente de tu organización y que le dé la seguridad y la estabilidad que todo el mundo necesita. Les agradezco mucho, que Dios los bendiga, muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta. Abramos aquí el... Bueno, hay una pregunta de qué beneficios tiene el cliente Prime en autoenvío. Esa, bueno, la contestamos durante la presentación. Y no es el beneficio en cuanto a precio, y ahí es donde tiene que ser al siguiente nivel. El beneficio y el por cuál nosotros usamos Sanki, y el por qué representamos esta compañía con esta increíble tecnología, es porque la gente nos importa y porque queremos que las personas estén consumiendo el producto mes a mes para que sientan el beneficio. Y la forma de alcanzar este beneficio de manera masiva y esta felicidad sostenible de la cual habla nuestra misión es al hacer que cada persona esté en el producto de Sanki todos los días de su vida, para que desarrolle y descubra esa fuerza inteligente que tiene, que lo pueda llegar a alcanzar los objetivos que tiene en su vida. Entonces, no es un beneficio económico, el beneficio económico ya lo tiene Sanki, el cliente Prime, al adquirir la membresía. Es un beneficio que va más allá. Es un beneficio que no es cuestión de precio, sino es cuestión de todo lo que no podemos tocar. Felicidad, sofisticación, alegría, salud, etc. ¿Ok? Tengo un cliente en México, pero de habla inglés. ¿Cómo conseguimos las promociones en inglés? Muy fácil, a través de la página de Facebook de Sanki Journey Pioneers en Facebook. Van a Facebook y van a la página de Sanki Distribuidores de inglés, y ahí vienen todas las promociones. Además, tenemos una página dentro de la aplicación móvil, dentro de Zoom. Cuando tú le das clic a Zoom para ver todas las ligas, todas las conexiones que hay de Sanki, ahí hay una sección dentro de esa página que se llama promociones, y ahí tenemos acceso a todo lo que está sucediendo en Estados Unidos. Pero la fuente más que se actualiza todos los días es la de Facebook. Los puntos de autoenvío cuentan, claro que cuentan, todos los puntos cuentan. Por eso llevamos el autoenvío al siguiente nivel, y por eso podemos calcular cómo van a ser nuestros ingresos los siguientes meses y cómo va a funcionar nuestra vida financiera al tener una planeación correcta de los autoenvíos, al tener metas claras en ese crecimiento. Bueno, pues ya aquí en el Q&A ya no veo más preguntas. Abriremos el chat, a ver si aquí en el chat hay alguna otra pregunta. Pregunta. Muchas gracias por sus comentarios. Convertirse experto exponencial de autoenvíos. Eso me gustó, Julio. Esa es una buena descripción de lo que estamos haciendo. Bueno, pues gracias a todos por estar el día de hoy con nosotros. Para nosotros aquí en Estados Unidos es un día festivo después de todas estas cuarentenas, más de 60 días trabajando desde casa, imagínense qué cosa. Pero bueno, seguimos promoviendo, creciendo y trabajando entusiastamente para que todo el mundo alcance sus sueños con Sanki. Y pues bueno, les agradezco mucho su atención el día de hoy. Que Dios los bendiga, y los invito a que todos estén en autoenvío. Misión, todos ustedes en autoenvío. Ve a tu gente en tu equipo que esté en autoenvío. Revisa que tus clientes Prime puedan estar en autoenvío, y asegúrate de poder pronosticar el éxito de tu vida. Muchas gracias, que estén muy bien. Hasta la próxima.